alta más pequeña, para mí buscamos, claro, de 3/4 y de medio para miel. Todo lo que es melífero lo ponemos 3/4 y medio. Y solo alta estándar abajo, porque primero, una alza grande con miel pesa más de 30 y pico kilos, te rompe la cintura. Y después, es cuando hay productores muy grandes, entonces cuando hacen el manejo y llevan las alzas al galpón, al tener el melario distinto tamaño, aparte de que haces menos fuerza al cargar, te permite distinguir y que ese material melario siempre va a ser melario. ¿Y esto que me asegura? Que si yo hice un tratamiento acaricida, no se me mezcló el alza vacía en el galpón. Y esos cuadros no van a tener residuos de acaricida. Y la miel no va a tener residuos de acaricida. Entonces, cuando hay productores, dije que en un país con más de 3 millones de colmenas, que exporta miel. Entonces nosotros estandarizamos las buenas prácticas de manejo, hicimos trazabilidad de todo el sistema apícola y con esto nos aseguramos no tener problemas de residuos de acaricidas en la miel. ¿Se entiende? Entonces todo lo que va al galpón es chico, es melario. Cuando lo vuelvo a poner es melario, no tengo forma de equivocarme. Este material, esos cuadros, nunca recibieron tratamiento acaricida. Bien, el alza grande, que es la de abajo, pesa aproximadamente 3 kilos. A ese peso hay que restarle el peso de la madera, el peso del alambre, el peso de la cera, cuánto es de miel. Les hice la cuenta, 9 marcos, si trabajan con 9 marcos de miel, van a ser aproximadamente entre 20 a 23 kilos de miel. O sea, con eso pueden hacer el cálculo. Bueno, voy a dejar alimentación. Teniendo 9 marcos, van a tener 20 a 23 kilos de miel. Y ahí ustedes van evaluando, como van a notar, después de entender que es importante llevar registros. Bueno, ahí van a poder ir ajustando. Bueno, este año le dejé tanto, le dejé 20 kilos. ¿Cuánto consumió? Bien, consumió tanto, anoto. Capaz que le dejé de más, capaz que le dejé de menos, capaz que necesitaba más, ¿se entiende? Y así, con ese registro yo voy ajustando el manejo. Digamos, como que es la forma más ordenada de hacerlo. Bien. Para poder mejorar el manejo de alimentación, tengo que recurrir a la capacidad de observación. Tengo que conocer el estado nutricional de la colonia, poder evaluar las reservas cuando voy, conocer la oferta floral y determinar las acciones para ajustar el manejo. Bueno, ahí ahora vamos a empezar un poco con lo que es la alimentación artificial, que le decimos, allá se hacen 2 tipos de alimentación, una que la llamamos de estimulación, pero se hace solamente en regiones subtropicales. En las regiones templadas esto ya no lo hacemos más porque es muy riesgoso por el cambio climático y por las primaveras erráticas que le produce daño a la colmena. Entonces, en lo que llamamos alimentación de estimulación, bueno, tengo que conocer, para decidir si voy a alimentar de esta forma, tengo que conocer las reservas de miel, tengo que conocer la curva de floración. O sea, cuando yo empiezo a estimular la postura de la reina con un jarabe, ¿después voy a tener floraciones naturales? ¿Cuánto? ¿Lo tengo anotado? ¿Cuántas especies? ¿Cuánto florece? ¿Cuánto tiempo dura cada especie florecida? Eso es primordial conocerlo para poder organizar mi trabajo. Se da generalmente en mayor frecuencia y en menor dosis. Y hay que tener cuidado con el incentivo temprano, porque si yo por frío se me corta la entrada y el apiario lo tengo lejos, tengo un problema ahí. Es probable que esa colmena no solamente no desarrolle, sino que se termine muriendo. La siguiente, por favor. Lo que ven acá es lo que nosotros llamamos zona autoestimulante, donde sí, sobre todo en la parte del norte del país, que hace más calor, se le puede dar un jarabe del 50%. Estos no son datos dibujados, son datos que tomaron los productores agrupados trabajando con un técnico. Ahí tenemos un montón de curvas para todas las regiones de Argentina. Esta es una. Fíjense, acá tengo floración desde aquí hasta aquí, de distintas especies. Entonces lo llamamos zona
autoestimulante. ¿Por qué? Porque tengo curvas de intensidad media, o sea que no llegan al 100%, pero están extendidas en el tiempo esta floración, ¿se entiende? Entonces, si tengo esta situación, puedo dar una alimentación en jarabe al 50%. Pero en las zonas templadas, que también existe esto, tenemos un riesgo que es el cambio climático y puede suceder que por problemas de temperatura este pico de floración no lo tenga, porque hace frío. Entonces ese pico que yo lo espero porque lo conozco, porque lo medí, esta especie no florece. Ahí yo empecé a estimular. La reina empezó a poner, bueno, eso es un problema. Para nosotros, nuestros apicultores tienen los apiarios a más de 100 kilómetros. Entonces no es que lo ven en el momento y pueden ir, sí pueden ir, pero el costo económico de ir es muy grande. Entonces nosotros como técnicos le decimos, alimenten al 60-66% y se quedan tranquilos que la colmena no va a pasar hambre por la falta de esa floración por un cambio climático. De este lado tenemos zonas que las llamamos no autoestimulantes. Fíjense que en pocos meses tengo las floraciones todas juntitas en 3 o 4 meses nada más. No está extendida en el tiempo la floración de todas esas especies. Entonces ahí sí o sí tenemos que aplicar jarabe al 66%. Lo mismo acá. Esto es el desarrollo de la colmena. Nosotros, conociendo la curva de floración, podemos saber cuándo se va a desarrollar esta colmena. Y con esta curva nosotros hacemos todo el manejo. ¿Cuánto alimento? ¿Cuánto curo barroa? ¿Cuánto cosecho? ¿Sí? Esta es una curva de solar templado. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que la abeja tiene, cuando hacemos alimentación energética, también hay un costo energético que es el costo de transformación del jarabe, depositarlo en las celdas. La abeja gasta energía para hacer esa tarea también, que no es muy grande, pero es el 20% aproximadamente. Siguiente. Sí, otra más. Bien, ahora, cuando elijo los alimentos, ¿qué alimentos elijo? Tienen que ser de buena digestibilidad, atractivos para el consumo, no tóxicos, que la abeja le guste comerlo, que la textura, porque si son de textura muy gruesa no lo llevan, digamos. Que no incite al pillaje, que sea de buena conservación y bajo costo. Aquí les traje esto porque todos esos azúcares, que no importa el nombre químico, son tóxicos para las abejas. Entonces, como a nosotros nos gusta inventar y darles de comer lo que a nosotros se nos ocurre que pueden comer, no todo es bueno. Hay azúcares que son tóxicos, que son todas esas que tienen ahí. Y por ejemplo, en familias de las tilaceae, que son los tilos, plantas de la familia de los tilos, también tienen estos azúcares en el polen y en el néctar que pueden producir toxicidad. Y otra cosa importante es que la harina de soja y la harina de frijoles tienen 2 azúcares, que es la rápida, por lo menos en Argentina, porque esto lo rastreé yo, siguiendo todas las especificaciones de los fabricantes de harina. Tienen 2 azúcares, rafinosa y estaquiosa, que son tóxicos para las abejas. Otra cosa que tenemos que saber que cuando hacemos, le damos de comer alimentos artificiales de este tipo, sobre todo cuando queremos sustituir polen, hay mortandad de abeja. Lo que pasa es que no la vemos nosotros, pero si ustedes ponen un canasto abajo de la piquera, fíjense que va a haber mortandad de abejas. Lo mismo que cuando aplican una acaricida, no es que se muere 0 abeja. Bueno, esa toxicidad se puede reducir disminuyendo la concentración de este producto en la mezcla que estoy preparando. Bueno, ¿en qué momento alimento? Aquello que ven allá en esta foto, fíjense que el alza grande y 2 alzas pequeñas arriba. En Argentina las buenas prácticas de manejo no permiten alimentar. Power off. Se apagó. ¿No está conectado? Bluetooth mode. A ver, ahora sí. No podemos alimentar en cualquier momento. O sea, cuando está entrando néctar y tenemos lo que nosotros llamamos mielada, que le ponemos la salsa para cosechar miel, ahí no se puede
eso no se lo consume, va a parar a la miel. ¿Se entiende? ¿Y qué puede producir? Contaminación o adulteración de la miel. Entonces, el momento de alimentación nunca es cuando tengo alta malaria. Siempre es después de la cosecha de miel. ¿Sí? Y nosotros aconsejamos 40 días antes del flujo máximo de néctar. ¿Pero esto por qué es? Porque como tenemos todas las curvas de floración estudiadas, ¿sí? Nosotros sabemos que la máxima población de la colmena va a ser en este momento y que yo en ese momento tengo que tener una colmena tipo 1. Tipo 1 es una colmena fuerte, con 9 cuadros cubiertos de abejas. ¿Para qué? Para producir la máxima cantidad de miel aprovechando el máximo flujo de néctar del ambiente, ¿se entiende? Y ya sabemos que la alimentación la tenemos que empezar 40 días antes, ¿para qué? ¿Para qué? Para que desarrolle la colmena. Entonces, tengo abeja y ya voy a aprovechar este flujo fuerte, esa curva de néctar. Bueno, esto es una foto nada más. Creo que tienen los mismos alimentadores, ¿no? En la cámara la trabajan igual. La siguiente. Acá son dos tipos de alimentos. Esto que lo doy porque ya la sacarosa no se usa más. Pero bueno, para saber que existe. La sacarosa sólida, digo. La siguiente. ¿Pasa? Bien. Entonces vamos a preparar un jarabe de azúcar. Y los productores en Argentina siempre están preocupados por los costos. Por ahí lo saben porque no tienen registro, no lo llevan anotado, pero siempre se preocupan. Entonces dicen, no, doctora, ¿por qué en vez de usar el azúcar refinada de mesa, usamos el azúcar de barrido? Es más barata. El azúcar de barrido es, en los lugares que fabrican azúcar queda en el piso y es como todo el resto y lo llaman azúcar de barrido. El azúcar de barrido es más económico, pero tiene más chance de tener contaminantes por el proceso de formación del azúcar, como arsénico, plomo, y también tiene mayor contenido de sales. Y las sales son tóxicas para las abejas. Y hay determinada concentración de algunas sales específicas que producen toxicidad. La siguiente. Azúcar candy tampoco ya casi se alimenta. Bien. Cuando preparo el jarabe tengo que usar agua potable, tengo que prepararlo y usarlo a las 24-48 horas para evitar que fermente, sobre todo en lugares donde tengo altas temperaturas. Tengo que usar contenedores limpios y usar agua caliente para preparar el jarabe, para tratar que se disuelva realmente el azúcar. La siguiente. Bien, lo que vemos acá es, según la temperatura del agua, fíjense, 20 grados, se disuelve muy bien y voy a disolver solo 1 kilo de azúcar. A 50 grados puedo disolver hasta 2,6 kilos de azúcar, a 90 grados hasta 4 kilos de azúcar. Lo que tengo que tener en cuenta es que no puedo dejar todo el tiempo en la temperatura alta porque se produce HMF y el HMF es tóxico para las abejas. Entonces, bueno, esto lo tengo que tener en cuenta. Generalmente lo que se hace es calentar mucho el agua, llegar a los 80 grados, ahí cuando empieza como lo apago, espero un poco que enfríe y ahí voy disolviendo el azúcar. Algunas personas dicen, lo que me pasa es que me precipita. No, precipita, dijo el señor allá. Bien, esto porque si te pasa, se cristaliza, perdón, dijo, se me cristaliza el jarabe cuando lo preparo. Si se les cristaliza el jarabe es porque no lograron la disolución adecuada de todo el azúcar, ¿sí? Bien, en algunos lugares usan azúcares invertidos, hacen jarabes invertidos, con el uso de ácidos. Lo que sí se sabe es que el uso de determinados ácidos aumenta el HMF, aumenta la mortalidad de las abejas, produce disentería, que es diarrea en las abejas, y bueno, suele tener un efecto negativo. Se ha medido qué cantidad de HMF produce toxicidad. Es la dosis letal 50. ¿Qué quiere decir eso? Es la dosis a la cual el 50% de las abejas se mueren por consumir alimentos con alto HMF. Esa dosis ya se conoce, va entre 400 a 700 microgramos por larva, y depende de la edad de la larva. Pero bueno, en condiciones experimentales se han hecho estudios con jarabes invertidos y se mueren las abejas. Fíjense ahí, hay un estudio de Gregor, aquí a los 15 días del experimento se le murió
aplicado también en Bélgica. En Bélgica los productores utilizan jarabe de azúcar de remolacha invertida. Y bueno, vieron que esta producía altas concentraciones de HMF y que la muerte, la mortandad que tenían de abejas no era causa de una enfermedad, sino era a una causa de intoxicación por HMF. Bueno, ahora, cuando yo preparo cualquier alimento, fíjense, yo tengo el alimento. Todo alimento tiene un contenido de materia seca y un contenido de agua. Todo alimento. Cuando yo voy a preparar algo, todas mis cuentas y mis cálculos lo tengo que hacer en base al contenido de materia seca, ¿sí? Que no tiene en cuenta el agua. Entonces, en la materia seca que voy a tener los nutrientes, hidratos de carbono, proteína, lípidos. Entonces, yo esto lo saqué como un ejemplo de datos de tablas de sacarosa. Yo voy a usar azúcar sólida, ¿no es cierto? El azúcar para preparar el jarabe. La tabla me dice que el azúcar sólida a 20 grados tiene una densidad de 1,58 kilos, la siguiente, kilos por litro. Hago unos cálculos y con esto ya sabemos que si yo voy a preparar, uso 1 litro de agua y 2 kilos de azúcar, el volumen final de esta mezcla va a ser 2,26. Esto porque lo tengo en cuenta, porque no se me derrame. No es que yo mezclo, voy a tener 2 litros, voy a tener 2,26. ¿Por qué? Por la densidad del azúcar sólida, ¿sí? La cuenta la hice yo, la siguiente. Esto hice una tablita porque allá en Argentina se preparan grandes cantidades, entonces se arman las tablas. Bueno, voy a preparar 200 litros, necesito preparar 200 litros porque voy a salir a alimentar una vuelta y voy a alimentar tantos a diario. Bueno, ¿cuántos kilos de azúcar necesito? 176. ¿Cuántos litros de agua? 88. Así para los 50 litros necesito 22 litros de agua, 45 kilos de azúcar para preparar un jarabe al 66%. Se tiene en cuenta la densidad del azúcar sólida, ¿sí? Antes de mezclarla en el jarabe. ¿Acá alimentan con jarabe de maíz de alta fructosa? ¿Alimentan? No. Entonces no lo vamos a ver. Pero por si se les ocurre alimentar el día de mañana, les dejo la inquietud que hay dos tipos de jarabe de maíz de alta fructosa. El 42, que tiene 42% de fructosa, y el 55, que tiene 55% de fructosa, que, primero, no hay que usarlo al inicio de la temporada de acopio porque va a parar en la miel, ¿sí? Produce adulteración y deja residuos en miel. Bien. Y después hay muchos estudios comparando la alimentación de jarabe de azúcar de alta fructosa. Bueno, este estudio lo que demuestra es que fue a parar a la miel. Siguiente, por favor. Después hay muchos estudios que muestran que se forma HMF en jarabes de maíz de alta fructosa y que resulta tóxico para las abejas. ¿Esto de dónde sale? Es una investigación de Estados Unidos. Se les empezó a morir cantidad de colmenas y no encontraban cuál era la causa. Entonces hicieron un ensayo donde probaron todos los jarabes de maíz que hay en el mercado de Estados Unidos. Fíjense que es re común, porque tenemos toda esa cantidad de marcas comerciales, ¿sí? Y lo que vieron que aumentaba la toxicidad y la mortalidad de las abejas. Pero ustedes no lo usan, no hay problema, pero si alguien les viene a vender el día de mañana, en una de estas filas tengan en cuenta que hay que probarlo. Bien, esto es lo mismo, esto es mortalidad de abejas. La flecha roja, fíjense que casi no hay mortandad alimentada con jarabe de sacarosa. Todo lo otro aumenta la mortandad alimentadas con jarabe de maíz de alta fructosa. Bueno, entonces voy a tener que planificar cómo voy a hacer la alimentación, ¿no? ¿Cuántas colmenas tengo? ¿En cuántos apiarios las tengo distribuidas? ¿Cuánto le voy a litros de jarabe voy a dar por colmena? Todo eso tiene que estar planificado. Power off. Se apagó, se apagó. Agua. Agua. Bluetooth mode. Ya.
Bueno, el anterior. Bueno, nada, el anterior, por favor. Vamos. Bueno, ¿cuántos kilos de azúcar voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a preparar? ¿En qué depósito lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar distribuirlo? ¿Preparo todo porque en un día puedo distribuirlo todo? O que acuérdense que es fermenta. ¿En dónde lo voy a preparar? ¿En un galpón? ¿Tiene un techo de chapa? ¿Hace 40 grados afuera? Bueno, eso es una encuesta. Bien. Y los circuitos de alimentación. Sí, siguiente. Bueno, esto es pasarla, porque no usan jarabe de maíz. Así es. Esto, para que vean, es la preparación de jarabe de azúcar en grandes cantidades allá en Argentina, que se usan tanques, hay bombas incluso, ¿sí? Y de eso lo preparan en una decantación y con eso llegan los contenedores que llevan al apiario. Y hay algunas salas de extracción que brindan este servicio y le cobran al productor y le venden el jarabe preparado. Así es. Ahí también vemos lo mismo en un carro para distribuir jarabe. Ahí se ve más de cerca. Tienen una bomba. Y bueno, eso es. Fíjense que el contenedor ese es un contenedor blanco. Usa todo lo, como nosotros exportamos bien, todo lo que usamos es lo que está permitido, aprobado para la industria de alimentos. Lo que está permitido para la industria de alimentos humanos. O sea, no se usa cualquier plástico ni nada así. Intentamos, hacemos. Como siempre hay gente que hace la cosa bien, hace la cosa mal como todo lado del mundo. Pero bueno, en general, nosotros los técnicos proponemos esto. La siguiente, por favor. Y esto no lo pueden comparar, pero esto se lo muestro a los productores de Argentina porque dicen, no, yo no voy a gastar plata en un tratamiento acaricida porque es caro. Y me preparo el mío, pero va a generar resistencia. Y no sabes si va a ser eficaz. Sí, pero ¿y vos cómo sabes que es caro? Bueno, no tenés registro, no sabes. Entonces, como allá en un momento hubo muchos productores trabajando en grupos, ¿sí? Con un técnico, esto lo que muestra es una estructura de gastos. Esos técnicos llenan planillas, los productores llenan las planillas y registran sistemáticamente lo que hacen en sus apiarios. Con esos datos, pero después saco los costos. ¿Entiende? Porque si no, ¿cómo sé los costos? Y hay tum. No, yo tengo una planillita de Excel, aumento el combustible, sé que gasto 50 litros, por decir un ejemplo, lo multiplico. Ahora está tanto, o sea que mi gasto de combustible va a ser esto. No puedo ir 4 veces al apiario este año, porque no me van a dar los costos. ¿Se entiende? Si yo no anoto, no sé nada. Y lo que vemos ahí, esta cosa amarilla, fíjense, la movilidad es el 22% de los gastos, ¿sí? De los costos, la mano de obra y los gastos de alimentación, en verde, un 10%. Fíjense los tratamientos sanitarios que ellos recurren a la excusa de que son caros, es 0,4% nada más del costo de esta empresa. Esta es una empresa tipo familiar que tiene 176 colmenas ubicadas en el norte de la provincia de Santa Fe, que tiene 4 apiarios. La distancia de 60 kilómetros es la que nos da estos gastos fijos. Fíjense que la movilidad es 22%. Si yo aumento a 170 kilómetros, tengo el apiario, ese costo, ese gasto fijo, ¿sí? De 48% me sube un 39%. Es muchísimo. Porque los kilos de miel que produzco son los mismos que el año pasado, si el lugar es el mismo, o un poquito más. Y entonces por eso nosotros insistimos tanto en planificar, conocer la curva de exploración, saber cuándo voy a ir a alimentar, cuántos kilos de jarabe tengo que preparar. Porque no, si yo tengo que salir como un bombero, y ahora pasó tal cosa, y salgo otra vez al apiario, y no tengo planificación porque no anoto nada, estos costos están encubiertos. Cuando le mostramos esto se agarra la cabeza, pero tanto es, a ver, lo voy a seguir. Y fíjate, ¿se entiende? Pero bueno, no es porque a ustedes no les va a servir, porque sus costos no son los mismos. Bueno, pero seguramente la movilidad de combustible debe también afectar mucho a nosotros. Cuando aumenta el combustible, aumentan los gastos. Por agua porque no doy más. ¿Cómo están? ¿Están dormidos? ¿Digo? Ya me corro. Me tienen cortita, me corriste para allá, corriste para allá.
Bueno, en lo que es sustitución o suplementación proteica es, ¿cuándo hablamos de un sustituto? Cuando no hay nada de polen en el ambiente y lo que le voy a dar no tiene polen en su composición. Ahí estoy haciendo una sustitución. Cuando hablo de suplementos o suplementación, cuando hay polen en el ambiente, pero no me alcanza, es escasa la oferta, ¿sí? Entonces ahí le doy un suplemento. Ese suplemento puede contener polen. La siguiente, por favor. La siguiente, porque esto ya lo dije. Siempre tenemos que tener en cuenta esto cuando yo elijo cómo voy a suplementar o a sustituir, que el valor de una proteína ingerida por la abeja va a depender de la composición de aminoácidos y la capacidad para digerirla y absorberla. Porque resulta que yo me encanta tanto inventar que le quiero dar a comer cualquier cosa, ¿no? Vamos a darle harina no sé qué. Y la abeja tiene la capacidad de digerir harina. Y nosotros podemos digerir a veces la harina de trigo. ¿Se entiende? Vamos a mezclar harina de esta, harina de arveja, con harina de soja, con harina... Bueno, es harina. La abeja no está comiendo en su vida, ni no comió harina. Su sistema digestivo no está preparado. De todo lo que yo le doy, esas proteínas grandes, porque generalmente todas estas harinas, el tamaño de la molécula es gigante. Ella tiene las enzimas para esa molécula gigante cortarla en pequeños trocitos para luego fabricar la heterogenina que sí es la proteína que necesita. Y si lo puede hacer, ¿cuál es el costo metabólico? Nadie lo piensa. Todos siguen queriendo inventar dietas a las que le vamos a recobrar. Si maní, si esto, si lo otro, si lo otro, si lo otro. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. Bien, la siguiente. Esto que ven acá es los datos de Graciela Rodríguez. Esto lo hicieron los productores agrupados con un técnico, es una zona de Argentina, donde, como en algún momento se vendían y salían empresas nuevas a vender sustitutos y suplementos, empezaron a usarlos sin conocer el ambiente. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un trabajo, vamos a empezar a relevar, a ver qué hay acá. Y entonces esta curva les muestra que agosto, septiembre, octubre y noviembre el ingreso es poco, el ingreso de néctar, y ahí ellos usaban, como decía, bueno, hay poco ingreso de néctar, ahí ellos antes de la alimentación energética le metían por las dudas un suplemento sustituto. Cuando se hizo el relevamiento, todas esas especies que florecen, pero van floreciendo escalonadamente, entonces no es que tengo tréboles llenos de tréboles, sino un manchoncito de tréboles, un manchoncito de alterillo, un manchoncito de tamarijo. Pero cuando hicieron los análisis de proteína, fíjense que todas estas especies tienen muchísima proteína. No era necesaria una sustitución ahí, porque los niveles de proteína superan el 20% y porque al tener tantas especies, hay como un reaseguro que le están ingresando estos 10 aminoácidos esenciales. Si fuera una sola especie, no puedo tener esa certeza, ¿se entiende? ¿Me explico? Bueno, y así se va ajustando el manejo para esta zona. La línea azul, en función de la curva de floración, sabemos cómo va a desarrollar la colmena, y bueno, ahí planificamos en qué momento vamos a nuclear, en qué momento vamos a monitorear y curar la arroba, en qué momento vamos a recambiar la reina. Pero conociendo esto lo hacemos. Se ajusta conociendo esto, y a medida que se desplaza por temas climáticos lo vamos reacomodando. La siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué puedo usar para suplementar? Si yo veo que realmente esto, que cuando voy a la colmena no tengo reservas suficientes, que no veo distintos colores de distintos tipos de polen, bueno, puedo usar mi propio polen. Junto a mi propio polen en trampa, en los momentos que sí hay, ¿sí? Lo guardo a ese polen y lo puedo usar para Power off. hacer la suplementación. Bluetooth mode. Lo que hay que tener en claro es que el polen es vector de enfermedades. Puede haber espora, bueno, ustedes no tienen lo que american acá, puede
puede haber esporas de nosema, hongos, ¿sí? Entonces, lo ideal es usar su propio polen, del mismo apiario. ¿Cómo lo guardan? Lo tienen que guardar en un frasco que sea hermético, bien cerrado, por el tema humedad, porque el polen tiene mucha facilidad para absorber humedad y si absorbe humedad puede fermentar. Entonces, hermético, en oscuridad, y lo guardo en la heladera, en el congelador, por 30 a 60 días se puede mantener bien. Y lo puedo mezclar si quieren, algunos lo usan y lo mezclan con azúcar cristalizada, con azúcar, ¿sí? Y también quizás eso permite que lo puedan amasar un poquito y dárselo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes usan dos mezclas de dos polen distintos, por ejemplo, si yo uso un polen que tiene 30% de proteína, porque yo mandé a hacer el estudio, me da 30%, voy a usar 48 gramos. El otro polen tiene 20%. No quiere decir que la suma de los porcentajes es la cantidad de proteína que yo estoy dando. Tengo que hacer las cuentas. La mezcla de 48 más 72 me da 120 gramos. Y el contenido de proteína de esa mezcla va a ser de 28,8. O sea, uso el 30% y el 20% para el cálculo. El siguiente, por favor. Bueno, algunos lo dan así en forma de tortas, en patis, otros lo dan en polvo. En el jarabe algunos, pero en el jarabe fermenta, no se aconseja. La siguiente, por favor. Bien. ¿Qué materia prima voy a usar? Hay un montón. Yo no recomiendo ninguna de estas si no está aprobada, por todo lo que ya les mencioné anteriormente. Pero que existen, existen. Lo mismo con las levaduras, hay que tener cuidado, porque las levaduras que hablé con mucha gente que dice que la usan, tienen muchísima cantidad de proteína, exceso de proteína produce toxicidad, ¿se acuerdan? Entonces el epicio al preparado, voy a matar a la abeja. La siguiente, tiene mucha fibra. La siguiente, por favor. Las fibras, la abeja no puede ingerir las fibras, entonces le va a producir un daño en el sistema digestivo. La siguiente. La siguiente. No pasa. ¿Se trabó? Ya pasó, ya pasó. Bueno, de origen vegetal también, ya les dije, muchas usan soja, tiene ese azúcar que es tóxico. Que tiene alto porcentaje de arabinosa, tiene baja cantidad de riboflavina, tiene alta cantidad de materia grasa, ¿sí? Eso es malísimo porque las abejas toleran un máximo de 5%. Más de eso se produce toxicidad. Esto es un ejemplo, ya está viejo, este producto no debe estar en el mercado, pero los productores vieron que se pone de moda y entonces todos buscan algo. Todos usamos probióticos, porque ahora aparecieron los probióticos. Bueno, en esta época se usaba esto y yo me tomé el trabajo de sacar una foto y ver. Estaba aprobado por Senasa, pero fíjense, especies de destino: aves, conejos, bóvidos, cáperidos, équidos, cerdos y abejas. Cosa más rara porque el sistema digestivo totalmente diferente es todo lo que nombré para las abejas. Entonces, por más que le cambiemos la formulación y a la abeja le demos menos, me llamó mucho la atención y me tomé el trabajo de analizar cada uno de los químicos que tenía y ahí marqué. Todo lo que está en el amarillo no es indispensable para la abeja. Porque ustedes a veces me dirán, mirá, tú tienes esta vitamina, está buenísimo, esto lo voy a comprar. No es indispensable. Vitamina A, B, K3 no es indispensable. Después, lo que está en azul son aminoácidos que no son esenciales para la abeja. Lo puede fabricar ella. Si le doy los 10 esenciales, entonces, bueno, este es un poco ejemplo que no todo lo que brilla es oro. La siguiente, por favor. Bueno, si voy a hacer una formulación, la comparación de nutrientes siempre la tengo que hacer, como les dije anteriormente, en base seca. ¿Cuántos gramos de nutrientes sobre la cantidad de gramos de materia seca por 100? Y eso me permite comparar raciones, ¿sí? No puedo comparar raciones considerando que ya las mezclé con agua, y no tengo que hacer las cuentas en base seca. La siguiente, por favor.
el apiario mío de la facultad, el de allá abajo. Este le saqué una foto porque es un apiario del sur de Argentina. Con esto, primero tenemos que identificar lo que queremos evaluar, después, bueno, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? Voy y digo, mira qué lindo, me produjo miel, este anda fantástico. No, eso no es un método de medición objetivo, debe ser un método lo más objetivo posible. Bien, definir los tratamientos. Siempre tengo que tener un grupo de colmena que sea testigo control, que decir que no le aplico nada. A estos 5 colmenas no le aplico nada, a estas 5 le aplico esto y a las otras 5 le aplico otra cosa. Las condiciones de manejo tienen que ser iguales para todas. Las reinas tienen que ser de la misma edad. Porque si no, yo digo, mirá cómo desarrolló esta colmena, que es genial, lo que le di de comer anduvo fantástico. Y produjo más bien. Y si la reina más nueva, es obvio, tiene mayor capacidad de postura, mayor potencialidad. Tiene que ser de la misma edad todas las reinas y al menos medio hermana, porque la genética también me va a influir. Si yo comparo una reina que le compré a uno, la tengo ahí, a otro que le compré, no puedo hacer comparaciones, porque las comparaciones no están bien, digamos, el método que estoy usando para comparar. Y que tengan un excelente estado sanitario. Bien, ¿qué puedo medir? Puedo medir si comen lo que le di, la longevidad de las abejas, las salidas de cría y los cuadros cubiertos con abejas. La siguiente, por favor. La presencia de zánganos también. La siguiente. Pero esos indicadores que yo puedo medir en un apiario son indicadores indirectos. No son indicadores exactos, precisos. No puedo llegar a una conclusión que diga esto es así, es inamovible y esto funciona de esta manera. No son precisos. Porque estas cosas que yo estoy haciendo dependen de muchas condiciones que yo no las puedo manejar, ¿sí? Pero más o menos me pueden reflejar la realidad. Lo ideal sería cuando hacen esto poner en la piquera unos canastos de material pescado abiertos para ver las abejas que caen ahí, porque si no, no ven la mortandad. Y les parece que no se muere nada y algo se muere. La siguiente, por favor. Bueno, en esta curva grande de acá abajo probamos 2 tratamientos, 2 sustitutos y medimos el área de cría. Fíjense, un poquitito más la curva negra, pero eso no es estadísticamente significativo. Entonces yo no puedo concluir. Lo único que puedo decir, bueno, acá mal no anduvo, pero no puedo concluir que uno es mejor que el otro. Y arriba es lo mismo, fíjense, cada uno de los colores es una dieta distinta. Fíjense que más o menos todas suben y bajan o se mantienen en la misma proporción. Estos estudios son con esos indicadores indirectos. La mayoría de los trabajos no detectan diferencias estadísticamente significativas en esto, cuando se comparan las 7 sustitutos o suplementos. La siguiente, esta vez, pásame. Bien, ¿cuáles son los indicadores precisos? Son los indicadores que yo puedo cuantificar y que me dan un alto grado de certeza. Calidad de larvas, el peso de las larvas, el contenido de nitrógeno de las larvas, el cambio de peso en las cabezas de las abejas, las proteínas que circulan en el hemolinfa, el desarrollo de los órganos internos, y puedo cuantificar. Lo más exacto es cuantificar la viterogenina, que es lo que nosotros hacemos en laboratorio. Cuando medimos dieta, le doy de comer A, B y C, bueno, veo cuánto produce viterogenina con cada dieta, porque es la proteína que ellas necesitan. La siguiente, por favor. Bueno, ahí son fotos de cómo hacemos los trabajos. La siguiente. Esto es un trabajo que hicimos bastante antiguo, pero queríamos saber cómo incidía en polen de mala calidad, esto con polen, de un 13% de proteína bruta, frente a un polen que tenía un 29% de proteína bruta. Queríamos saber exactamente cuánta proteína. Power off. Para tener una noción, fíjense, esto que ven acá
días de las abejas, a medida que transcurrían los días. Y la curva de allá arriba es la cantidad de proteínas que las abejas fabricaron, digamos, cuando la dieta tenía 29% de proteína, y abajo la de 13. Fíjense que fabrican 58% más de proteínas con polen de esta cantidad. O sea, ahí sí lo podemos cuantificar. La siguiente, por favor. Esto es un dato curioso. Nosotros después hacemos esto en el laboratorio y vemos esa banda negra, es la proteína, la bifidobacteriana, que es la más abundante, esa de ahí arriba, pero también hay otras proteínas que las abejas fabrican, que son más chiquititas. La siguiente, por favor. Bueno, este es otro ensayo donde probamos la famosa torta de soja, que les encanta a ustedes, porque todos los productores lo usaban, así mismo vamos a probarlo en el laboratorio. La torta de soja con jarabe, esa dieta tenía un total de 24% de proteína. Después hicimos candy con polen, que tenía 16% de proteína, y un suplemento de aminoácidos libres que venden en el mercado, producto que vendían en Argentina, para compararlo con la torta, ¿sí? Después, testigos solo consumían jarabe y un otro grupo que no tenía los aminoácidos libres. Así se hacen los ensayos para poder comparar. Y lo que vemos acá son los distintos días de edad de las abejas. Fíjense, el fucsia es soja, el amarillo es el polen que le dimos de comer. Todos tenían la misma cantidad, 24% de proteína. O sea que todas ingerían la misma cantidad. El polen. El celeste no tenía aminoácidos libres y este color morado tenía aminoácidos libres. No hubo diferencias. El recuadro azul significa que no hay diferencias significativas estadísticamente y solamente nos dio diferencia en el día 25, en el que tenía aminoácidos libres. Recién a los 25 días empezó a aparecer mayor cantidad de proteínas en la hemolinfa. Este producto que estaba en el mercado, los productores a veces lo usaban también en el otoño, antes de la invernada. ¿Qué pasó? Estimuló la glándula cerera. Que aumentó esa cantidad de proteínas en la hemolinfa en una abeja de 25 días de edad, empezó a labrar. Fíjense, empezó a labrar por todos lados, adentro de la caja, labraba, la abeja estaba enloquecida, labrando. Estimuló la glándula cerera. Esto, en una situación donde yo quiero achicar la colmena, porque tengo que hacer un manejo, es contraproducente. Porque esta colmena, después, como dicen los productores, se termina pinchando la reina. Si tengo la reina, pone, después se cae. Puede llegar a pasar. En el laboratorio vimos esto, y lo que vimos también es mortandad de abejas. Fíjense que en el polen son las que menos murieron, ¿sí? Solamente el 20% de las abejas. Después, todos los otros tratamientos produjeron mortandad de abejas. ¿Sí? Bien, no podemos ser concluyentes. Esto yo lo muestro porque cuando me dicen, ¿puedo mezclar? Y si yo no lo pruebo y no hago esto, yo no sería seria, ¿no? Sería una científica, técnica un poco inconsciente. Entonces, todo hay que probarlo. Y lamentablemente lo puedo probar a campo, viendo el desarrollo de la colmena, como vimos anteriormente, pero no son indicadores precisos. Estos son los indicadores precisos que me van a dar un mayor grado de certeza. Si la abeja fabrica la proteína que ella necesita cuando le doy de comer con esa suplementación. Acá es lo mismo, usamos... después como vieron algunos que tenían problemas con la harina de soja, dijeron, bueno, vamos a cambiar, dijeron los productores. Vamos a hacer una torta que tenga levadura y que tenga albúmina de huevo. Ok. Acá entonces lo que nos hacen trabajar, porque nos hacen probar todo lo que inventan, para evitar que se mueran las colmenas. Acá hicimos un sustituto igual que de la misma forma que ellos lo usaban, tenía un 24% de proteína cruda y le dimos de comer el pan de abejas de la colmena que tenía un 24% de proteína cruda. Este círculo marca las abejas sanas, ¿sí? Las abejas sanas alimentadas con el pan de abejas, fíjense toda la proteína que tienen. Y las abejas sanas alimentadas con el sustituto, fíjense cuánto menos proteína fabrican. ¿Qué quiere decir?
La abeja no puede asimilar toda esa proteína que yo le doy. ¿Sí? Lo que venimos repitiendo desde el principio. ¿Cómo lo veo? Porque no fabrica la proteína que ella necesita, simplemente por eso. Lo larga todo, no lo fabrica, no lo utiliza. La siguiente, por favor. Y ahora lo que hicimos es infectarlas. Las enfermamos con nosema, porque se acuerdan al principio cuando empecé esta charla yo les dije la importancia de la nutrición con la nosemosis. Y fíjense, las que comieron, las abejas enfermas con nosema, que comieron el pan de abejas, fabrican aquella cantidad de proteína, y las enfermas con nosema, que comieron el sustituto, muchísimo menos. ¿Sí? Entonces acá tenemos una subnutrición terrible, muy poquita cantidad de proteínas en hemolinfa. La siguiente. Y hicimos la mortalidad también, no se asusten por los gráficos. Esto es las abejas que comieron, las que enfermamos con nosema, que comieron el pan de abejas, tenían muchos millones de esporas de nosema, pero se morían menos, porque estaban bien nutridas. Las que comieron el sustituto tenían casi 4 millones de esporas de nosema, menos, pero se morían más, porque fabricaban menos proteína, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, la relación dieta-parásito. Y también observamos mortalidad en abejas sanas que comían sustitutos, se morían también. Bien, ya para terminar, que concluimos que el impacto negativo de la nosemosis no se relaciona solo con el nivel de esporas que tenga la abeja o la colonia, sino con el estado nutricional. Si la abeja está muy débil, tiene poca proteína en hemolinfa y tiene un mal estado nutricional, la incidencia de la parasitosis va a ser mayor mortalidad. El estado fisiológico de la abeja entonces se va a relacionar con la tolerancia a la nosemosis. Bueno, esto se lo traje porque alguien me lo preguntó, nosotros venimos ahora de Lima. Esto es una marca comercial de un probótico en Estados Unidos, es investigador de Estados Unidos y bueno, probó esto que también está de moda ahora. No hay nada científicamente exactamente, o sea, que los trabajos muestren el efecto positivo de los probióticos. Hay trabajos que dicen que sí, otros que no. Ahí se evaluó este probiótico que era el más comercializado y Oliver concluye que no incrementa la fortaleza de la colonia, que no mejora el rendimiento, que no mejora la microbiota de las abejas, que no restablece la microbiota normal luego de la aplicación de acaricidas. O sea que no da resultado. Entonces, esto es muy novedoso. Generalmente los productos de probióticos usan bacterias de otros organismos, que no son las bacterias del propio intestino de la abeja. Entonces, eso también es complicado, no va a ser una solución. Entonces, bueno, capaz que de acá en adelante la ciencia sigue avanzando en investigaciones y se llegan a otras conclusiones. Pero hoy por hoy es un dilema, o sea, no hay nada muy probado de la eficacia de los probióticos. Bueno, eso es todo lo que tenía por decirles. Gracias por la atención.